Las semillas transgénicas, a diferencia de muchas otras semillas, por supuesto, totalmente diferentes de las semillas campesinas, etc., en realidad los transgénicos, más que un desarrollo agrícola, son un instrumento corporativo para apropiarse de un elemento clave del sistema alimentario. Entonces, ¿por qué es esto? Porque los transgénicos, a diferencia, por ejemplo, de todas las otras semillas que habían antes, inclusive de los híbridos o de otro tipo, no solo de las semillas campesinas, están hoy en día en manos de 6 corporaciones solamente, transnacionales, que todas además son fabricantes de veneno, son químicas, fabricantes de tóxicos. Lo eran históricamente, son Monsanto, DuPont, Bayer, Dow, BASF, Syngenta. Tres de estas, que son Monsanto, Syngenta y DuPont, tienen más de el 55% de las semillas en el mundo de cualquier tipo, no solo transgénicas. De transgénicos, estas 3 empresas tienen el 95%. Entonces, en toda la historia del capitalismo industrial, no ha habido ningún monopolio como el que ejerce Monsanto en el caso de los transgénicos. Monsanto actualmente tiene el 85% de esto, y el único monopolio comparable al de Monsanto en la historia del capitalismo, o sea, no solo en esto, es el de Bill Gates con Microsoft, o sea, en el tema del software. No es por casualidad que además trabajan juntos, Bill Gates y Monsanto. Entonces, digamos, tienen una comunidad en esos intereses. Pero para no desviarnos, ¿qué pasa? Que Monsanto tenga la mayor cantidad, el mayor porcentaje del mercado de semillas en el mundo y el mayor porcentaje de transgénicos, no es lo mismo que Bill Gates lo tenga en software. ¿Y saben por qué? Porque las semillas son la llave de toda la red alimentaria. O sea, yo sé que es difícil, pero podríamos vivir sin computadoras. Pero va a ser difícil que vivamos sin comer. Entonces, lo que quiere justamente la industria es apropiarse de un mercado que es el mercado alimentario y de toda la red alimentaria, que a partir de además del 2009 pasó a ser el mercado mundial más grande del mundo, incluso superando a todo el mercado de los energéticos. Y no hablo solo de petróleo, sino de todos los energéticos juntos, fue superado por el mercado alimentario. Y fíjense que del mercado alimentario la mayoría no está en el mercado. Estamos hablando solo de una pequeña parte. Entonces, este mercado que antes estaba descentralizado, etcétera, las corporaciones empezaron a ver cómo apropiárselo, haciendo semillas que estuvieran patentadas, y para ellas las tuvieron que hacer transgénicas. Y una vez que fueran transgénicas, que eso, en cómo empezar a difundirlo cada vez más. Un problema grave es que además, aunque los transgénicos tienen estas características en todas partes del mundo, acá en México es mucho peor, por lo que empezábamos, ¿no? Digamos, porque México es además el centro de origen genético de ese cultivo para todo el mundo. Pero además, porque acá podríamos hablar por muchos de los que están acá, hay muchos presidentes que están en la red de defensa del maíz, y que nos podrían contar cómo el maíz es parte de la vida de la gente, cómo es parte de las culturas, cómo ellos son parte del maíz. El maíz es un cultivo que no crece solo crece cuando hay seres humanos que lo están plantando. Entonces es una relación todo el tiempo, digamos así, de continuidad, en donde plantan, pero a su vez hay que plantar el maíz, pero el maíz también nos alimenta, ¿no? Entonces, digamos, según donde se empiece. Todo esto, que además no es solo eso, sino que el maíz tiene miles de usos, etcétera. Bueno, todo esto no es importante para el gobierno mexicano para aprobar que de estas 6 corporaciones que les nombré, que 3 de ellas, que son Monsanto, Syngenta y Pioneer, que Pioneer es en realidad una subsidiaria de DuPont, que estas 3 puedan empezar a plantar maíz transgénico en México, lo que va a llevar inevitablemente a la contaminación. Y va a llevar inevitablemente a la contaminación que ya se había descubierto en el 2002, porque el maíz es un cultivo que tiene polen, y eso tarde o temprano va a llegar a los otros cultivos
y los va a contaminar. Y una vez contaminados, hay una cosa terriblemente perversa, que es que se puede decir que está usando, el que se contamina, está usando la patente de Monsanto y le debe pagar. Entonces, este tipo de cosas es lo que lo diferencia de los híbridos. Y es por eso que las empresas quieren sustituir todas las semillas híbridas, o sea, incluso en la agricultura industrial, no campesina y todo, por transgénicos, porque les da la posibilidad de, como son diferentes, como tienen los transgénicos, tienen elementos que no son del propio cultivo, de identificarlos. Y además de perseguir a los agricultores. Es increíble además que esto esté pasando, digamos así, en México, porque los transgénicos no tienen ninguna propiedad que justifique, o sea, no se necesitan por ninguna razón. Lo voy a decir muy rápido por el tiempo, pero los transgénicos rinden menos productivamente que los híbridos. Usan más agrotóxicos, tienen muchos impactos sobre la salud y el ambiente, que además incluso hay asociaciones de epidemiólogos que lo han manifestado claramente. Y si ustedes se fijan, todos los que dicen que los transgénicos no tienen problemas en la salud, como el secretario de Salud de México, todos no dicen que no tiene problemas en la salud, dicen no está probado que no tiene problemas en la salud. Entonces es como otro de estos temas, pues vamos a verlo y si luego hay algún problema vamos viendo, ¿no? Entonces la liberación del maíz en México, del maíz transgénico, que se va a hacer ahora piloto, se hace contra la opinión de la mayoría, pero grande de la mayoría de la población de México. No solamente de los campesinos y de los consumidores, también de una cantidad enorme de intelectuales, de científicos, de maizólogos, de agrónomos. O sea, porque no han escuchado ninguno de los verdaderos argumentos. Lo que hay atrás no tiene nada que ver ni con una necesidad, solamente tiene que ver con un proyecto político de favorecer los intereses de las empresas transnacionales. En este momento se acaba de aprobar la liberación de lo que le llaman maíz en siembra piloto, que van a ser decenas y luego cientos de hectáreas. Y eso va a producir una gran contaminación a través del polen, a través de diferentes cosas. Y lo que van a hacer es legalizar la contaminación que ya existía. Las empresas son como una máquina ciega buscando un interés comercial. El gobierno, a su vez, lo que aprovecha todo eso para aumentar y profundizar la guerra contra los pueblos indígenas y campesinos de México, pero además también de un plumazo, digamos así, apropiarse de territorios a través de la disposición de hechos, por contaminación, etcétera, ¿no? Que es como el escenario de lo que viene. Lo que sí es un asunto de todos es que cuando estamos hablando de maíz, el 85% de los productores de maíz en México son campesinos y estamos hablando de ellos. O sea, la decisión que se tomó ahora de liberar el maíz y lo que viene es una decisión tomada en 2 sexenios, diciendo generosamente, ¿no? Porque viene desde el anterior, en realidad el proceso, en 2 sexenios, por un grupito de políticos para favorecer básicamente a 3 o 4 transnacionales contra 10.000 años de agricultura y millones de campesinos y trabajo colectivo. Aunque el panorama es muy negro, de ninguna manera hay una situación de resignación. Lo que hay es, y lo que sí nos corresponde a todos, y no solo a los campesinos, lo que sí hay es que nosotros tenemos que tener claro que los transgénicos en todo el mundo, no solamente en México, pero aquí también, son una imposición. Y en eso tenemos ganada la batalla. Hay como una especie de resumen al principio donde dice 18 razones sobre la contaminación y también un resumen al final sobre el trabajo que estamos haciendo con el Tribunal Permanente de los Pueblos. Que es algo así como decir, bueno, después de haber agotado todo lo que es aquí en México, las demandas que se podían hacer, etcétera, pero sobre todo a partir de muchos trabajos diferentes, empezamos un proceso de presentar el caso de la contaminación del maíz y del ataque a los pueblos del maíz frente a un tribunal internacional ético, que es el Tribunal Permanente de los Pueblos, y es un proceso de 2 años que comenzó en octubre pasado, y donde vamos a presentar el cargo, digamos así, del crimen histórico que se comete con la contaminación transgénica del maíz en México.